Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga y los llene con su Espíritu Santo. Vamos a compartir las lecturas del domingo 22 del tiempo ordinario, es decir, para este 29 de agosto. Y para eso la iglesia nos propone unas lecturas excelentes, unas lecturas que nos dejan muchísima enseñanza. Y es lo que vamos a compartir el día de hoy con la ayuda del Señor. Por lo que le pido al Señor que envíe su Espíritu Santo y abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder penetrar y compenetrarnos en esta escritura, en esta enseñanza que nuestro Padre Dios nos quiere dar, nos quiere revelar. Pido todo esto en el nombre de Jesús, invocando el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios y suplicando, como todos los días, la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, lo doy por recibido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio en el capítulo número 4 y es una exhortación de Moisés que hace al pueblo y dice así: ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño a cumplir. Así vivirán, entrarán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. No añadan ni supriman nada a lo que les mando. Cumplan los preceptos del Señor su Dios que les mando yo el día de hoy. Pónganlos por obra, que ellos serán su prudencia y sabiduría ante los demás pueblos, que al oír estos mandatos comentarán: ¿qué pueblo tan sabio y prudente es esa gran nación? Porque ¿qué nación grande tiene un Dios tan cercano como nuestro Dios, que cuando le invocamos siempre está cerca? ¿Qué nación grande tiene unos mandatos y decretos tan justos como esta ley que yo hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. Fíjese, mi querido hermano, que la primera exhortación que hace Moisés es bien clara y definida. Y dice así: ahora escucha, Israel, es decir, ponga atención a lo que te voy a decir. Abre tus oídos a lo que Dios quiere decir por medio mío. Y les habla y les manda unos preceptos, una ley, unos mandatos que el Señor Dios Padre exige. No impone, sino que manda a los hijos para que cumplan. Y les dice: no añadan ni agreguen nada a lo que están recibiendo. Y si los cumplen, Dios les dará la tierra prometida, la tierra a la que vamos a llegar, la tierra a la que tenemos que ir y conquistar. Pero es algo más interesante. Esta ley, estos mandatos les dará un espíritu de prudencia y de sabiduría. La prudencia, por supuesto, para saberse conducir, y la sabiduría para hacer las cosas. Es importantísimo. Dice también Moisés: pónganlos por obra. Es decir, eso es muy importante. Hacer algo por obra, es decir, háganlos. No los aprendan, guárdenlos, pónganlos en un cuadro bonito. Abran la Biblia en el Salmo 91 y pónganlo ahí como que fuera un amuleto de la buena suerte. No, pónganlos por obra. Es decir, hagan la palabra, háganla viva. Y dice más, fíjese que dice que las demás gentes se preguntarán: ¿cómo es posible que tengan un Dios, este pueblo, un Dios tan cercano? Es decir, las mismas gentes se van a dar cuenta que Dios camina con su pueblo, que Dios camina con nosotros, y que los mandatos y leyes y preceptos son justos, es decir, no es una carga, no es un castigo que lo da, no son mandatos para temer, sino mandatos para vivir. Y esta es palabra de Dios.
Y en la segunda lectura, en la carta de Santiago dice la palabra de Dios, todo lo que es bueno y perfecto baja del cielo, del Padre de los astros, en quien no hay cambio ni sombra de declinación, porque nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que fuéramos los primeros frutos de la creación. Por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de salvarles la vida. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. De lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. Una religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en cuidar de huérfanos y viudas en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo. Palabra de Dios. Aquí Santiago vuelve a remachar, mi querido hermano, vuelve a insistir. Allá Moisés decía, escuchen y hagan. Aquí Santiago nos dice, no basta con oír, hay que hacer. No basta con conocer la palabra de Dios. No basta con saberse 60 versículos ni 60 promesas. No basta con saberse el Salmo 91, insisto yo, de memoria, o el Salmo 23. No basta con eso. Dice que Santiago dice, no es nada más de ser oidores, sino hacedores de la palabra y de la voluntad de Dios. Hacedores de la palabra significa poner en práctica lo que conocemos y ser testigos, es decir, dar testimonio de que la palabra de Dios no solo está en nuestro entendimiento, en nuestro intelecto, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, sino está en nuestro corazón haciéndose vida. ¿Por qué? Porque dice Santiago bien claramente, el mensaje plantado en ustedes es capaz de salvarles la vida. La palabra de Dios es salvación para nosotros si la ponemos en práctica. Y de último remacha terminando diciendo, hablando que la práctica de la palabra también es caridad, es símbolo de caridad. ¿Por qué? Porque dice, una religión pura e intachable significa también ayudar al huérfano, a la viuda, al desamparado, al que está desprotegido, al niño no nacido en nuestros tiempos, al que está metido en drogas, al que está metido en prostitución, a la que está metida en prostitución, al que está metido a lo mejor en engaños, en mentiras, en falsedades, en la nueva era, en adulterio. A ellos hay que llevarles con caridad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es capaz de salvarles la vida. Y esta es palabra de Dios, mi querido hermano. Y para terminar con el Evangelio ahora nos traslada. Habíamos estado viniendo estudiando San Juan, se recuerda, yo les dije 5 o 6 domingos íbamos a ver el discurso eucarístico, el pan de vida que es el Señor. Ahora nos traslada la iglesia a San Marcos, al capítulo número 7. Y es el Señor Jesús hablando sobre el verdadero sentido de la tradición, el verdadero sentido de las leyes y de los preceptos, aquellos que decía Moisés, pero ahora dándoles un verdadero cumplimiento a la luz de la enseñanza del Señor Jesús. Y dice, se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas, porque los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse cuidadosamente las manos, observando la tradición de sus mayores. Y si vuelven del mercado no comen, si no se lavan totalmente, y observan muchas otras reglas tradicionales como el lavado de codos, hasta de copas, de jarras, ollas y mesas.
De modo que los fariseos y los letrados se preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con las manos impuras? Les respondió: qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Llamando de nuevo a la gente, les dijo: escuchen todos y entiendan, no hay nada afuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. El que tenga oídos para oír, que oiga. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Fíjese que el Señor Jesús aquí está hablando precisamente de la advertencia que les hace Moisés al pueblo de Israel. En la primera lectura, Moisés les dice: Dios es un Dios cercano y los mandamientos son justos que dan vida. Y les dice algo más: les dan vida y les dan un espíritu de prudencia y de sabiduría. Es decir, el mandamiento de Dios bien cumplido, y como dice Santiago, no solamente hay que oír, sino ser hacedores de la palabra, es decir, imitadores de la misericordia de Dios. El mismo Señor Jesús se daba cuenta que todo lo externo, todo lo exterior, todo el cumplimiento era falso. Es como nosotros en estos días, mi querido hermano y hermana, ir a misa el domingo porque es domingo, ir a misa el sábado en la noche para salir del compromiso del domingo, y asistir a la iglesia porque hay que ir, cuando hay que ir por amor, hay que ir porque te nace del corazón, del interior de tu corazón, nace ir a adorar, a alabar, a bendecir al Señor y a recibirlo en la Eucaristía, no por cumplir. Y el Señor se daba cuenta en los fariseos, en los letrados, en los escribas. Ellos cumplían nada más con la ley y el precepto, pero no vivían la palabra. Y les hace mención de este versículo de Isaías, que Isaías les hizo en su tiempo al pueblo de Israel, diciéndoles de parte de Dios: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón no está cerca de mí. Y lo que le interesa al Señor es tu interior. Lo que le interesa al Señor es que seas hacedor de la palabra, no conocedor de las leyes, de los reglamentos, de la liturgia, de pararse, de sentarse, de pasar a comulgar con una rigidez y con una seriedad, sino de pasar a comulgar de corazón, entendiendo tu miseria, entendiendo que no eres nada, pero que Dios te espera con bondad, amor y misericordia, porque fuiste a limpiar tu corazón a la confesión, porque te fuiste a mostrar que eras pecador, que eras miserable, que somos miseria, pero que el Señor con su gracia nos abre puertas y nos dice: ven, bienvenido, aquí estoy esperándote, anhelando que vengas a ponerte en paz conmigo, no tanto a alabarte y a presentarte físicamente, sino interiormente. Y eso es lo que debemos hacer, mi querido hermano. Pedir todos los días. Yo estaba insistiendo en pedir un espíritu de prudencia y de sabiduría, como nos dice Moisés. Ser hacedores de la palabra, no nada más oidores y conocedores de textos, de versículos, de promesas, de salmos, sino vivirlos, hacerlos vida, con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de los santos, con la intercesión de los mártires y con la intercesión de nuestra Madre, la humilde, la sencilla, la siempre Virgen María. Con todo eso, mi querido hermano, estamos hechos y todo es posible. Que el Señor te guarde y te bendiga. Que el Señor bendiga a tu familia. Que el Señor te dé lo que más estés anhelando y suplicando y pidiendo. Y que el Señor llene tu casa con la luz, con el poder, con un espíritu de prudencia y de sabiduría tu casa, y que te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias.